Buenos días a todos y todas los participantes, a los miembros de la Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila. Agradecerles su participación, agradecer la participación y colaboración de Jorge Coronado, un amigo, un profesional, un estudioso de la situación económica y política de la región, no solo de Centroamérica, sino del mundo. Va a ser un honor tenerlo con nosotros y que comparta un poco sus análisis, su trabajo que hace él y la organización que representa. Darle también un reconocimiento importante a la representación del ESNA, donde está Leonardo Batalla, que es nuestro director ejecutivo en el ESNA, pero también hay otros importantes miembros del ESNA que van a conectarse el día de hoy, de Argentina, de Brasil, de probablemente también de México y otros países. Decirles, compañeros y compañeras, en nombre de la coordinadora regional que la componemos, como expresaba Álvaro, sindicatos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que estamos muy satisfechos, muy contentos de estar desarrollando todo un proceso de información, capacitación, de intercambios que estamos efectuando con el ESNA y que es importante fortalecer estos lazos de solidaridad, de amistad y de trabajo, ¿verdad? Que posibiliten que el trabajo que nosotros desarrollamos en Centroamérica sea visibilizado a nivel continental y a nivel mundial, porque aspiramos que estas relaciones laborales vengan a mejorar en Centroamérica. Los centroamericanos queremos respeto a la libertad sindical, a la negociación colectiva, que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, que se respeten las normas de salud y seguridad laboral por parte de las empresas transnacionales. Esas son nuestras aspiraciones, de que tener más empleo, tener más seguridad social, es lo que aspiramos los trabajadores centroamericanos. Esto del COVID ha venido a impactar de manera negativa las relaciones laborales, pero también está impactando de manera negativa el tema de los fenómenos de carácter natural, como los huracanes, ¿verdad? Que hemos sufrido el año pasado en Centroamérica, impactando de manera negativa Honduras y Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Estas afectaciones traen un impacto negativo en nosotros los trabajadores. Y también las crisis políticas que viven nuestros países afecta de manera negativa el tema de la inversión y el tema del empleo. Estos fenómenos entonces para los trabajadores es importante descodificarlos, entenderlos y por eso estamos en este ciclo de preparación y de capacitación con expertos que manejan estos temas para que nuestra dirigencia sindical se apropie y tenga el conocimiento adecuado para enfrentarlo y entender la magnitud de estas crisis. Por lo tanto, en nombre de la coordinadora, decirles que estamos muy contentos. Todavía hace falta otro encuentro con el ESNA, que ya lo tenemos programado, donde vamos a desarrollar un intercambio de experiencia con líderes sindicales del sur, del Caribe y Centroamérica. Por lo tanto, saludarlo, darle la bienvenida, invitarlo a que nos mantengamos, porque hay que decir que es un proceso. También estamos con Elena, pero estamos haciendo encuentros con OIT. Entonces la idea es que este ciclo de preparación de los líderes y lideresas sindicales tengan una conclusión definitiva, y por eso son importantes, digamos, la asistencia, la continuidad que tengan ustedes para la reproducción de todo este información que se les está trasladando a todos los que están participando en cada uno de ellos. Muchas gracias, desearles éxitos, compañeros y compañeras, y adelante, que la lucha continúa, y si tenemos información y conocimiento, vamos a salir triunfantes. Muchas gracias y que tengamos éxito en esta actividad. Muy bien, gracias Miguel.
Solicitamos a los que van ingresando en este momento apaguen el audio para que no haya interferencia. Los dejo con las palabras de Leonardo Batalla, de Unison. ESNA Unison. Bien, gracias Álvaro. Bueno, para mí ya es de tarde, para ustedes buenos días. Primero que nada agradecerles la participación. Para nosotros es importante que realizar este tipo de actividades con el ESNA como un espacio de integración, de unidad de acción a nivel continental, con el apoyo del sindicato británico Unison, que posibilita que estas actividades se lleven adelante. Yo voy a ser bien breve porque después, más adelante, capaz que realice alguna intervención o algún comentario. Agradecerle también a Jorge, que sé que tuvo que adaptar un poco la agenda ahí y que está con sus tiempos un poco apretados, pero vamos a tratar de que entre todos salga una actividad provechosa. Álvaro, debes de compartir a Jorge habilitar a Jorge para que él pueda compartir su pantalla. Ya está bien. Ok. Sí. Ok. Por lo pronto yo dejo por aquí y después nos estaremos charlando nuevamente para ver qué balance podemos hacer e intercambiar un poco con las y los compañeros que están del otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Leonardo Batalla, a Miguel Ruiz, y yo pues sin mayores los dejo por el tiempo que hemos avanzado rápido. Los dejo con Jorge Coronado, que es el expositor que vamos a tener hoy. Él es de Costa Rica y bueno, él hará su presentación inicial. Gracias, Jorge. Perdón. Gracias, Álvaro. Gracias a Leonardo de ESNA, a Miguel de la coordinadora regional por la invitación. Comentarles, bueno, la Tindada es una red que trabajamos temas económicos, temas fiscales, temas de protección social, sobre el tema de la deuda a nivel de toda la región y a nivel global. Tenemos la sede de la organización en Lima, Perú, y tenemos referentes en 17, 15 de los 24 países. Así que yo voy a presentarles hoy, bueno, primero que todo, saludarles. Qué bueno ver esta combinación de gente que está presencialmente en varias partes y también otros compañeros y compañeras que están en forma virtual. Yo voy a compartirles una investigación, unos que hicimos ahora en este año sobre los impactos de la pandemia en América Latina. Particularmente a mí me tocó la responsabilidad de trabajar el tema de Centroamérica y República Dominicana. Un poco qué es lo que han hecho los gobiernos, cuál es la situación, cuál es el impacto económico. Entonces vamos a hablar de eso y los desafíos para el movimiento sindical particularmente. La conclusión inicial fundamental es que han sido los y las trabajadores en Centroamérica quienes han pagado principalmente el costo económico de la pandemia. En casi toda la región, y lo vamos a ver, se nos han reducido jornadas, se han reducido salarios, se han deteriorado condiciones, y eso hace que tengamos que articular una respuesta más unificada frente a que la pandemia está radicalizando las consecuencias de la históricas que ha tenido nuestra región. Permítanme ver, ustedes me dicen si se ve. Sí, ya está en pantalla. Ok, bueno.
Lo primero es que es la Centroamérica y República Dominicana, somos la subregión del continente más impactado a nivel económico y social por la pandemia del COVID-19. El golpe económico es fuertísimo, ¿verdad? Si vemos el primer cuadro, en celeste, vemos cómo todos los países que tenían en el 2018, 2019 y 2020, con excepción de Nicaragua, con toda la situación que se vivió en el 2018, fue el único país que durante el 2018 y 2019 tuvo un crecimiento económico negativo. El resto de los países de la región tuvimos un crecimiento apenas decoroso, podríamos decirle, en términos de crecimiento de la economía, pero ya vamos viendo en el 2020, al cerrar el 2020, como todos los países pasamos a una situación de serio déficit en el crecimiento de nuestras economías. Tal vez los casos más emblemáticos son Honduras y obviamente Panamá, donde la caída junto un poco con El Salvador también son realmente catastróficos, de -9 en el caso de Honduras, -7, casi 8 la caída en El Salvador, o casi 18% en el caso de Panamá. Vean interesante cómo más bien Nicaragua en el 2020 logra, a pesar de la pandemia, mejorar, aunque sigue teniendo un crecimiento negativo, logra mejorar con respecto al 2018 y con respecto al 2019 su desempeño económico. Estos indicadores no son comparables al resto de América Latina en el año 2020. El otro indicador importante es que la pandemia no solo ha acentuado la crisis en materia económica, sino también en términos de indicadores de pobreza. Vean cómo todos los países, todos, aumentan en cuestión de menos de un año los indicadores de pobreza, ¿verdad? El caso de Guatemala, que ya pasa a un casi 51% de su población en condición de pobreza en el 2020, el Honduras casi un 58%, El Salvador, vean que aumenta 4 puntos, Nicaragua también aumenta la pobreza, Costa Rica, incluso que siempre ha sido considerada, es un aumento de 6 puntos, es tal vez el país que más, donde más crece la pobreza en un solo año, e igual Panamá, donde hay 3 puntos de crecimiento. Entonces hoy volvemos a tener los indicadores en materia de pobreza como los que teníamos en la década del 80. Estamos hablando que un poquito más en promedio de la mitad de la población centroamericana vive en condiciones de pobreza. El otro dato es el tema del desempleo. Vean ustedes también en este último cuadro en amarillo, como en todos los países, incluso podríamos atrevernos a decir que todos los países el desempleo duplica en el 2020 a las tasas que se tenían previo a la pandemia, ¿verdad? Tenemos casos terribles como el de Panamá, que pasó de tener una tasa de desempleo del 6% a un 18%,
Costa Rica, que pasó a tener una tasa de 12% y pasó a 26.2% de tasa de desempleo, que son los dos países que viven la situación en términos de desempleo más grave. Y no es casual porque son las dos economías más amarradas al mercado estadounidense. Y por supuesto, la crisis en Estados Unidos por la pandemia en el 2020 incidió directamente en esto. Pero bueno, vean Guatemala, vean el caso de Honduras, que llega casi, pasa el 9%, o El Salvador, que llega casi al 10% de tasa de desocupación. Y el cuarto fenómeno, el que se acentúa con la pandemia, es el tema de la informalidad, que se convierte en la principal característica de la inserción laboral. Con 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde entre el 70 y 85%, y esto principalmente en el caso de Honduras, entre el 70 y el 85% de las personas que trabajan en condición de informalidad. ¿Qué quiere decir trabajar en condición de informalidad? Porque muchas veces creemos que los informales son solo los vendedores ambulantes, los que están en la calle vendiendo caramelos, artesanías, cualquier cosa. Pero no, la informalidad es todos esos trabajadores que van a un centro de trabajo formal, que tienen un horario establecido, pero que sus patronos no los inscriben en el sistema de seguro, en el sistema de pensiones, y por tanto no les pagan el salario mínimo, y por tanto esa es la condición de informalidad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? De que los casos de 4 de los 6 países de Centroamérica, la mayoría de las personas viven en esas condiciones laborales y son, por tanto, trabajos muy precarios. En el caso, no es que en el caso de Panamá, Costa Rica, la cosa sea mejor, pero porque estamos hablando de 50, 57%, ¿verdad? En el caso de Panamá es un 50%, en el caso de Costa Rica es un 46%, que son datos aún muy altos. ¿Qué problema frente a ese escenario? Algo que complica mucho es que literalmente la protección social a nuestra clase trabajadora no existe en nuestra subregión. Primero que todo, tenemos bajísimos niveles en inversión en salud pública, y eso, estos son datos a 2018, antes de la pandemia. La inversión que se daba en salud, Guatemala es el caso más grave a nivel centroamericano, donde invierte solo un 2% de su Producto Interno Bruto, pero no se queda atrás de Honduras, y los datos mejores obviamente son los de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero que esa falta de inversión en salud pública nos ha pasado, particularmente en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, aunque un poco menos, nos ha pasado factura con el tema de la pandemia, porque la institucionalidad pública llegó la pandemia y la institucionalidad pública en salud estaba muy deteriorada. Si vemos un dato, el promedio de médicos en Centroamérica por
cada 100.000 habitantes es de 12 médicos en promedio. En América Latina, ese promedio de médicos por cada 100.000 habitantes es de 22, casi el doble de tiene el resto de América Latina de médicos con respecto a cada 100.000 habitantes que lo que tiene Centroamérica. Si lo vemos en cama de hospital, Centroamérica tiene 8.4 camas de hospital por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en América Latina es 18 camas de hospital por cada 100.000 habitantes. Esto nos está demostrando la terrible carencia y la desprotección en materia de salud que tienen en general nuestros pueblos. Solo en general, y lo vamos a ver en la siguiente tabla, en promedio solo el 25% de la población centroamericana está cubierta por un seguro médico y solo entre el 15 y el 20% de toda la población centroamericana tiene acceso a un sistema de pensión. Por eso, esto es el ciclo de reproducción de la pobreza, porque cuando la gente llega a edad adulta de pensionarse, pues tiene que seguir trabajando porque no tiene acceso a ninguna pensión o sus familiares, su núcleo familiar tiene que empezarse a hacerse cargo de esos trabajadores que trabajaron toda la vida, pero al llegar a los 60 y resto de años, ya no siguen trabajando y si a los 80, 70 años ya no pueden seguir, pues los tiene que sostener su núcleo familiar. Aquí lo podemos ver con claridad por país, ¿verdad? Cómo la cobertura del seguro de salud es realmente baja en términos de Guatemala, no llega ni al 20%, Honduras no llega ni al 20% de su población cubierta por un seguro público de salud. En El Salvador un poquito más, pero todavía el 25%. En Nicaragua es el 31%. En Costa Rica se da la característica que tenemos una cobertura de seguro de salud pública universal, que aunque usted no esté inscrito y aunque sea un migrante en condición irregular, puede ir a un hospital o a una clínica pública y pueda ser atendido. Por eso decimos que en materia de seguro de salud hay una cobertura universal, pero si lo vemos formalmente estamos hablando más o menos del 76%, o Panamá, que también tiene una cobertura bastante amplia, el 60%. Si vamos al régimen de pensión, ¿verdad? Aquí podemos ver otra vez que Guatemala y Honduras no llegan al 20% de la población. PA es población económicamente activa. El 20% de la población que trabaja es menos del 20%. En el caso de Guatemala, Honduras es la que está cubierta por un sistema de pensión, o El Salvador apenas cubre el 30%. En Nicaragua estamos hablando de un 30% de la población económicamente activa. En Costa Rica es el 70% y el 58% de los trabajadores independientes que trabajan por cuenta propia. Y en Panamá estamos hablando del 55% de la población económicamente activa. Aún en los casos de Panamá y Costa Rica, todavía, que son los que mejor cobertura tienen de un sistema de pensión pública, todavía estamos lejos de que sea
una cobertura más universal. Y los casos más complicados son los de Guatemala, Honduras y El Salvador. Por tanto, este tema de la protección social, tanto en seguro como en pensiones, debe ser una prioridad del conjunto del movimiento sindical, porque si no, lo que vamos es a mantener una situación de absoluta desigualdad en materia de acceso, ¿verdad? Y de desprotección. ¿Cuál ha sido? Ya vimos los impactos sociales de la pandemia y económicos, y ahora veamos algo muy importante que es el impacto fiscal, porque son los ingresos fiscales los que garantizan que podamos ampliar la cobertura de los sistemas de salud, la cobertura de los sistemas de pensiones, que podamos que los estados tengan recursos para desarrollar política pública. Bueno, el primer hallazgo que vamos a ver es que tenemos en el 2020 una caída general de los ingresos tributarios producto de la caída y del impacto, vivieron la recesión económica que sufrieron los países. Pero a nivel general, los dos países que han vivido la caída más fuerte es Panamá. Es obvio que Panamá va a tener ese impacto tan duro por el canal de Panamá y por la zona franca de Colón, que son los dos motores de la economía panameña. Y bueno, el comercio global mundial se cayó en el 2020 y eso impactó directamente a Panamá. El segundo país es Honduras, que a pesar de tener una carga tributaria bastante, relativamente baja, pero Honduras tuvo una caída fuertísima en general. Luego siguió Costa Rica y en tercer lugar siguieron Guatemala y El Salvador. Lo que es común es que toda el área centroamericana sufrió más o menos en promedio entre 12 y un 13%. Si lo llevamos al ISR, que es el impuesto sobre la renta, vemos que efectivamente la caída es severísima, y si lo llevamos a IVA, efectivamente, esto es demostración de que tanto el consumo como los ingresos de las personas que tributan se vinieron abajo. ¿Qué es lo que agrava en materia de situación de la pandemia? Bueno, que se vinieron abajo los ingresos tributarios, que la carga tributaria en general en Centroamérica es relativamente baja. Los dos casos más emblemáticos es el de Guatemala y Costa Rica, y obviamente Panamá, ¿no? Donde literalmente o no se cobran impuestos y el fraude fiscal además es fuertísimo. Hay que reconocer que en el caso de Honduras, El Salvador y Nicaragua se ha venido levantando bastante la carga tributaria, pero lo que se gasta o lo que se deja de percibir por gasto tributario, el gasto tributario es lo que se deja de percibir por privilegios fiscales, exoneraciones que se le dan, por ejemplo, a las zonas francas, a franquicias. Y ahí el caso más grave de estos privilegios lo tiene Honduras, la que aunque tiene
una carga tributaria importante, imagínense que el 7% de su Producto Interno Bruto se le regala a los grandes empresarios de maquilas, de franquicias, en forma abismal. Tenemos Costa Rica y Nicaragua, también tienen esa práctica, que es una práctica muy perversa, porque es querer atraer inversión extranjera directa, facilitándole que no paguen impuestos, pero en muchos casos también que no garanticen el pago de salarios mínimos ni otros derechos laborales. Toda esta situación ha provocado que en el 2020 la situación fiscal de Centroamérica se complique. Veamos el déficit fiscal, todo ha crecido. El Salvador en forma muy fuerte ese déficit, Costa Rica igual, luego Honduras, son situaciones en donde la vulnerabilidad económica se hace más grande de lo que ya venía siendo, producto de la caída de los ingresos y producto de la recesión económica acentuada por la pandemia. ¿Cuáles han sido las principales medidas para enfrentar la pandemia en Centroamérica? Bueno, a nivel sanitario, casi toda la región durante poco más. Muchas gracias. En todos los países se dio esto, por eso decía que algo común en todo Centroamérica es la afectación directa a las condiciones laborales de los trabajadores. Y el otro fenómeno es que todos los países, en medio de la pandemia, estamos teniendo un incremento de endeudamiento público, ya sea porque el Fondo Monetario Internacional vuelve, ya ahí tenemos los casos de El Salvador, Costa Rica y Panamá, o el Banco Centroamericano, Integración Económica y el BID, que están dando bastantes préstamos a todos los países de Centroamérica, hipotecando nuestro futuro con todo este crecimiento. Es decir, la carencia del sistema de protección social ha hecho que, y fruto de la precariedad de estos regímenes, ha hecho que la inversión que tengan que hacer los países de Centroamérica sea bastante elevada. Si vemos aquí el impacto de las transferencias corrientes para enfrentar la pandemia, ya sea por la vía del endeudamiento o por la vía de hacer reajustes en los presupuestos nacionales. Vean ustedes cómo Guatemala aumentó en un al PIB, ¿verdad? En el 2019 sus transferencias aumentó a un 3.6. El que casi no hizo nada es Honduras a nivel estatal, y no es de sorprender con ese gobierno que tiene el sufrido pueblo hondureño. Es el que menos ha invertido. El Salvador es el que más invierte. Vean cómo duplica literalmente el porcentaje de esas transferencias para bonos y para ayudas. Costa Rica también, después de Honduras, es el que menos, pero podríamos decir que Costa Rica lo que ha aprovechado es ese colchón de su sistema de protección social para no tener que hacer una gran inversión. Es decir,
a manera de síntesis, todos los indicadores económicos y sociales, en los 80 hablamos de la década perdida. Bueno, en el 2020 podríamos hablar que el impacto de la pandemia nos va a provocar otra década perdida. Esta es una crisis, vean ustedes las dimensiones, que esta es una crisis de peores consecuencias que la causada por la guerra en Centroamérica en la década del 80. No tenemos el nivel de muertes, digamos, en función de la guerra, pero los impactos económicos y sociales son peores que los que causó la guerra en los 80. No es casual que tengamos ese incremento del fenómeno migratorio. Recordemos todas esas caravanas de migrantes de estos últimos meses en plena pandemia, ¿verdad? Migrando de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, un poco menos de Costa Rica y Nicaragua, pero en general ese fenómeno migratorio que en los 80s por la situación de la guerra no fue tan evidente, ahora sí, efectivamente está siendo muy evidente. En el 2021, que estamos viendo que se han abandonado en general todas las medidas de apoyo económico a las familias, es decir, los estados ya no siguen aportando lo que aportaron el año pasado. Lo que se han preocupado los gobiernos es proteger y apoyar a su stock empresarial, dejar a las personas y a los sectores más vulnerables totalmente desprotegidos, y la crisis fiscal está erosionando todas las finanzas públicas. Vamos a salir de esta pandemia más endeudados que nunca. El problema de la deuda pública va a ser gravísimo, y además entonces todo el tema neoliberal de la austeridad presupuestaria se va a convertir en el pan de cada día. Frente a esto, ¿qué estamos planteando como recomendaciones? Bueno, para Centroamérica es obligado ampliar la cobertura de los sistemas de protección social, que como hemos visto en los números, cubren a un segmento muy pequeño de nuestras poblaciones en cada país. Entonces, aquí hay que pelear por la universalización de los sistemas públicos de protección social como una demanda fundamental, yo digo, de sobrevivencia. Es imprescindible que empecemos a poner en el debate público el tema de la renta básica universal o salario mínimo vital. En el caso de Centroamérica, esto que ya se habla a nivel de América Latina, es como la principal estrategia para el combate a la pobreza, resultado de la pandemia, y para enfrentar todos los efectos. ¿Qué quiere decir salario mínimo vital o renta básica universal? Que todas las personas tengan una pequeña ayuda, y particularmente las personas en condición de pobreza, que para Centroamérica estamos hablando en promedio casi del 60% de la población centroamericana debería tener acceso a esa renta básica universal. La tercera recomendación es incrementar la carga tributaria como mecanismo fundamental para desarrollar estas políticas públicas universales, para desarrollar estos sistemas de protección universales sostenibles. Si no incrementamos la carga tributaria
y si no tenemos nuevos ingresos, no es posible lograrlo. ¿De dónde deben partir estos ingresos? Es necesario, primero, combatir el fraude fiscal, que es muy fuerte en Centroamérica, todo el tema de la evasión de los impuestos nacionales que hace el sector corporativo, pero principalmente toda la elusión vinculada a los exportadores e importadores, a todo el comercio exterior. Sabemos todo lo que utilizan, la manipulación de precios de transferencia, sobre facturación o subfacturación de exportaciones e importaciones para no pagar impuestos. Este sector vinculado al comercio exterior es el que elude casi el 30% de su actividad productiva, la hacen eludiendo el pago de impuestos. Segundo, hay que promover la transparencia de nuestros sistemas tributarios. Por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que ganan todas las empresas centroamericanas, latinoamericanas e internacionales, los reportes públicos país por país, establecer quiénes son los dueños reales de todas las sociedades, que no sabemos esos beneficiarios finales que tienen testaferros, pero no conocemos los verdaderos dueños de las sociedades. Hay que eliminar el secreto bancario, hay que eliminar el secreto tributario, porque eso permite que el narcotráfico y el crimen organizado penetren toda la actividad financiera nuestra y máxima en Centroamérica, donde nos damos cuenta que el narcotráfico y el crimen organizado tiene tomado el sistema financiero centroamericano. Eliminación de las sociedades offshore, eso que vos abrís una sociedad en un paraíso fiscal y en ese paraíso no tengas ninguna actividad económica, la abrís para evadir el impuesto en tu país. Y tenemos que en Centroamérica ampliar por país lo que cada país tiene como listado de paraísos fiscales. Hay que desmontar también todo lo que son los privilegios fiscales, ¿verdad? Porque estos privilegios son muy opacos, no se conoce cuánto recibe, quién lo reciben, son además muy ineficientes, porque no quiere decir que eso se retribuyan esas empresas, y esos recursos que dejamos de percibir los países que se orienten a fortalecer la inclusión y el combate a la desigualdad para el periodo post-pandemia. Entonces, estamos en materia de recomendaciones, promover en Centroamérica un nuevo pacto fiscal que modifique todo el sistema financiero tributario regresivo. Hay que gravar el patrimonio, los grandes patrimonios, las herencias, las donaciones y sucesiones que en Centroamérica no pagan tributos. Hay que aumentar lo que pagan las rentas de capital corporativo y aumentar todo lo que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Por eso, desde Latindad estamos proponiendo un impuesto a las grandes fortunas en América Latina. Es decir, imagínense si grabáramos con una tasa de un 1%, exonerando de pagar eso al 50% de las tierras agrícolas. Puede ser mucho menos, pero exonerar a todas las tierras agrícolas en manos de pequeños campesinos o de cooperativas campesinas, eliminando a todas las viviendas que no tienen acceso a servicio de electricidad, de agua. Si grabamos esas tierras y esas viviendas
podríamos recoger 26.000 millones de dólares anuales en América Latina, equivalente al 0.45% del PIB. Y si vamos a un impuesto al patrimonio, conocido también como la riqueza o las grandes fortunas, ¿verdad? Es gravar, estamos hablando el 0.1% de la población más rica, es decir, aquellos que tienen como patrimonio más de $1 millón, que de todos los que estamos en esta sesión, ninguno tiene un patrimonio de ese tipo, ¿verdad? Si le ponemos un impuesto del 1% a esos que tienen $1 millón, más de $1 millón, si le ponemos un 2% a quienes tienen entre 1 y 50 millones, un 3% a los que tienen de patrimonio 50 y 100 millones de dólares, y un 3.5% de impuesto a los patrimonios mayores a 100 millones de dólares. Recordemos que nosotros en Centroamérica tenemos más o menos 350 mil millonarios, o sea, personas que tienen de patrimonio más de $1.000 millones de dólares. Bueno, si se aplicara este impuesto a toda la región de América Latina, se podrían recaudar 26.504 millones de dólares. 94 veces lo que hoy se está recaudando. Y para finalizar, les quiero poner esta tasa en los países centroamericanos, esta tabla. ¿Qué significaría si hacemos este impuesto? Podríamos tener en el impuesto predial, en caso de Costa Rica, 268 millones, en las fortunas 56 millones, en El Salvador, si es lo predial, 144 millones, 48 millones si es a las grandes fortunas. Vean el caso de Guatemala, 345 millones, o el caso de Honduras, 171. Aquí no se pudo hacer el estimado a las grandes fortunas porque son de los dos países más opacos de Centroamérica en materia tributaria, de esos grandes ricos, pero andará similar o más que Costa Rica y El Salvador. En Nicaragua podría ser 122 millones. Acá Nicaragua también tiene un rezago en materia tributaria en transparentar los grandes capitales y visibilizar, o en Panamá los 224 millones en materia predial de dólares o 59 millones en materia de grandes fortunas. Como ven, podríamos tener una buena cantidad de recursos. Así que con esto quiero terminar. Vean el desafío, los desafíos que tenemos, la necesidad de impulsar todas estas estrategias y las tareas que tiene. Yo quiero finalizar diciéndole, el movimiento sindical, yo asesoro varios sindicatos a nivel de América Latina y de Costa Rica principalmente, y vengo diciendo que el movimiento sindical tenemos la obligación de poner en la agenda nuestra la exigencia de estos temas fiscales, del combate al fraude fiscal, de equidad fiscal y de la protección social, ¿verdad? Que aunque históricamente el movimiento social lo ha puesto en su agenda, es fundamental que en este momento, en el marco de la pandemia y para el periodo pospandemia, que esperemos sea muy pronto, el tema de la protección social va a tener que ser una
prioridad fundamental, dada la situación en que van a quedar nuestros pueblos y principalmente nuestra clase trabajadora. Me disculpo porque me excedí. También comentarles que sí voy a poder estar toda el evento porque tenía una reunión, me la cancelaron a última hora, entonces podemos compartir con calma hasta la finalización del evento cualquier consulta que tengan o comentario o divergencia, también se vale discrepar. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Jorge. Me escuchan todo, ¿verdad? Sí, sí se te escucha. Tengo un problema técnico con la cámara. Si ustedes se ven, se me fue el video, entonces he tratado aquí de estarlo resolviendo, pero ha sido muy difícil y hay que hacer un movimiento y tengo temor que se pierda todo, entonces mejor no lo hago. Entonces, bien, Jorge nos ha planteado una radiografía muy exhaustiva sobre la situación socioeconómica o más en la parte económica, ¿verdad? De la situación, principalmente el impacto de la crisis a nivel centroamericano y el Caribe, donde lógicamente está involucrada la fuerza, el motor fundamental que son los trabajadores. El tema aquí es, para entrar a la discusión, es cómo todos estos elementos, con todos esos aportes que da Jorge a través de la Tindad, de mecanismos que deberían de ser como ejes se plantean como ejes dentro de la lucha del movimiento sindical, ¿verdad? Pueden ser retomados o desglosados en diferentes acciones que de una u otra manera también el movimiento sindical viene trabajando y accionando, pero hay otros que sí tienen un mayor impacto y una mayor envergadura, como vemos el tema de los grandes capitales o cómo se mueven los capitales en Centroamérica, porque efectivamente esta es una región donde se mueven los capitales continuamente. Aunque Jorge lo mencionó, pero vemos cómo entre los bancos se viven comprando a nivel de Centroamérica, como carteras de crédito a nivel de lo que son las corporaciones de tarjetas de crédito, igual bancarias que tienen un asiero bancario, se vienen también manifestando en Centroamérica en que los hondureños compraron en Nicaragua un banco o al revés y viceversa, ¿verdad? Entonces de repente sabemos que los dueños de un banco son X familia con X apellido y de repente nos damos cuenta que ya no pertenece a ellos. Ese es el movimiento de capitales que lógicamente afecta grandemente al movimiento sindical, porque al final lo que se ve es el beneficio solamente, ¿verdad? En estos capitales sin ver la procedencia o de dónde, cómo es que surge y quién es lo que posibilitan el surgimiento de estos capitales, que es precisamente la fuerza de trabajo, la mano de obra que, como muy bien se explicaba, es evadida en la retribución de los bienes sociales que se les da. En ese sentido, se manifestaban altos porcentajes de, por ejemplo, el nivel de desempleo, la informalidad, como se indicaba, un 70-85% en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador principalmente. Entonces, frente a este fenómeno de informalidad, como muy bien decía Jorge, no es solo el que anda vendiendo en la calle, sino todo aquel ya que no está integrado a un sistema formal laboral. Entonces, eso efectivamente cómo deteriora, cómo incide o cómo se valora en función del beneficio social que ese trabajador, aunque se llame informal, ¿verdad? Necesita hacer o tener una cobertura. Yo dejo estos temas, ¿verdad? Solo puntualizo eso. El tema de la pobreza post-pandemia, 50%, es un indicador, es un índice alto, ¿verdad? Es un indicador muy importante y clave y que efectivamente se refleja a nivel de los trabajadores en el sector de maquila, por ejemplo, en Centroamérica, como el tema de los salarios mínimos o la incidencia en querer cada día no generar un aumento correspondiente
la crisis o a los efectos de la crisis, o para alcanzar por lo menos la subsistencia de los niveles de vida en la sociedad de los trabajadores, para poder tener una mejor inserción laboral y un resultado mejor del trabajo. Eso vemos que hay una dicotomía ahí. Entonces, puntualizo estos elementos, y lo último, las propuestas que hacía Jorge sobre el tema de los salarios mínimos, cómo el movimiento sindical está incidiendo en las propuestas más globales a nivel de región, en términos del incremento que se habla de la carga tributaria, que es un tema bastante interesante, porque decía Jorge, efectivamente es la única forma que tienen los gobiernos para establecer políticas públicas, para dirigirlas efectivamente hacia un beneficio social, ya sea traducido en aumento de salarios mínimos, en condiciones de salud de los trabajadores, en vivienda, educación, etcétera, etcétera. Yo dejaría abierto el debate, ¿verdad?, la discusión o los aportes para todos los que estamos en este momento conectados en este webinar, que al momento habemos 29, 30 personas conectadas, pero en cada uno de los países casi andamos alrededor por un poquito más de las 100 personas. Tenemos varias salas en Honduras, en Guatemala, aquí en Nicaragua y en El Salvador, que están reportando pues cuántas personas están. Yo dejo abierto la palabra, y si va a tomar la palabra, haga uso de la manito, ¿verdad? Que está en la parte de abajo de su pantalla. Ya tengo aquí a Leonardo Batalla, que va a hacer una intervención. Entonces, Leonardo, tiene la palabra. Gracias, Álvaro. Primero que nada, agradecerle a Jorge, como siempre, muy claro. Creo que ahí en la parte que dijo que no tenía el patrimonio ese de, no sé, $1 millón, creo que está ahí, no dijo toda la verdad, pero no importa. Vamos a tomar como que es verdad. Algunas cosas que considero importantes para entendernos, porque a veces, y es una deformación profesional sana, no es una crítica, pero sí a veces damos conceptos o señalamos algunos elementos y los damos como que todos sabemos qué quiere decir. Sería mucho más divertido si esto fuera una charla presencial, porque le preguntaría a los compañeros si todos saben lo que es, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de un país. Capaz algunos dirían que sí, otros dirían que no, pero como en esto no tenemos la posibilidad de interactuar, yo anoté algunas cosas que me parece que pueden ayudar. Jorge planteaba en su intervención que crecemos, pero no repartimos. ¿Ah? ¿En base a qué crecemos? El Producto Bruto Interno de un país es la generación de bienes y servicios dentro de su territorio nacional, para simplificarlo. Es el consumo, o sea, lo que nosotros gastamos todos los días, es la inversión privada de los agentes privados, es el gasto público que hace el Estado, ¿ah?, en infraestructura, por ejemplo, y el saldo de la balanza comercial, que son las exportaciones, o sea, lo que nuestro país vende, menos lo que nosotros como país compramos, menos las importaciones. En forma simplificada, porque también hay un tema muy fuerte ahí de remesas, pero se puede complicar un poco. Y el Producto Bruto, el PBI bruto per cápita, es todo lo que genera nuestro país en el término de un año dividido la cantidad de habitantes. Si somos 3 millones, dividido 3 millones. Y eso es lo que nos da un promedio de PBI per cápita. Evidentemente, eso es una forma de medir que se ha utilizado durante muchos años para medir la pobreza. Después uno se da cuenta que eso no es tan acertado, pero se sigue usando porque es la manera más o menos de repartir cuánto a cada uno de nosotros nos toca del PBI en nuestro país. Un cálculo así aproximado. Sabemos que muy pocos tienen mucho y que muchos tienen muy poco. En ese sentido, hay algunos elementos que operan mucho en el tema exportaciones e importaciones, que es el tipo de cambio. En Centroamérica hay dos particularidades. Por ejemplo, Panamá y El Salvador manejan el dólar, o sea que la política monetaria
está por fuera de ese proceso porque no tienen un tema ahí de tipo de cambio, y generalmente toda la operativa que pueden hacer está más restringida a la política fiscal. Lo ato esto con lo que decía Jorge al final, ¿no? Lo importante es la fiscalidad y de analizar esos temas. Evidentemente, en eso que planteaba Jorge de la crisis, se genera pérdida de empleo, mayor cantidad de informalidad, por lo tanto, al perder los empleos cae el consumo y también, evidentemente, las empresas recurren a los recortes desde el punto de vista salarial, valiéndose muchas veces de despidos, seguros de paro, otras medidas que se toman. Otro elemento que me gustaría aclarar, no es lo mismo la pobreza que la desigualdad. Podemos ser todos pobres y vivir en una sociedad que no tenga niveles de desigualdad. La desigualdad es entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Entonces, simplemente para tener claro algunos conceptos. En esta situación en la que estamos está aumentando la pobreza, pero también está aumentando la desigualdad, porque los ricos están siendo cada vez más ricos y los pobres están siendo cada vez más pobres. Entonces hay una correlación directa. El rol del Estado en todo este proceso, ¿no? Cuando Jorge plantea la importancia de modificar la política fiscal, implica que el Estado recaude más y que sea el principal agente de redistribución de la recaudación, o a través de políticas sociales o de política pública, ¿no? Esta discusión, desde mi punto de vista, ya está más que laudada cuando Adam Smith decía que la mano invisible del mercado iba a solucionar los problemas estructurales de la sociedad. Eso no corre más, no se lo cree nadie, pero algunos siguen apostando a eso, porque nombran a Keynes, por ejemplo, pero siguen apostando a que el mercado va a regular los problemas estructurales de la sociedad, y que simplemente el Estado lo que tiene que hacer es intervenir puntualmente para buscar o para atender las situaciones más críticas o dramáticas. En ese sentido, Jorge planteaba la caída de la recaudación fiscal, es clara, ¿no? Ha caído en todo el continente, no solo en Centroamérica, pero las exoneraciones fiscales siempre han sido para los mismos, ¿ah? La caída fue general, la exoneración fiscal fue para los grandes capitales, ¿ah? En eso Jorge planteaba el déficit fiscal de los países. El déficit fiscal es gasto más de lo que entra como impuesto, o sea, tengo más gastos que lo que genera ingresos. Se abrió un micrófono ahí, está. Yo ya termino. Las transferencias que se hacen de los estados para atender la pandemia, evidentemente son limitados en todo el continente. Yo estoy en Uruguay, fue el país que invirtió menos en atender la pandemia. Al principio al presidente le hacían entrevistas de todo el mundo, y después pasamos a ser el primer país de América, uno de los primeros países del mundo de cantidad de muertos por cantidad de habitantes. Un disparate para un país que hoy ya tiene más del 50% de la población vacunada. Hay dos o tres cosas que me parece importante marcar. Cuando Jorge habla de la renta básica universal, para los que quieren profundizar en este tema, hay algunos papers de Robert Van Parijs que habla bien claramente a qué se refiere la renta básica universal. En simple es que todos tengamos derecho a tener acceso a una suma en dinero, ¿no?, sin dar una contrapartida a cambio, ¿no? Y ese sistema sería a través de impuestos a los grandes capitales, y de esa forma se iría y se construiría una base social que permitiría por lo menos estar todos con una cobertura mínima. Están, por supuesto, que yo creo que siempre es bueno leer los que opinan a favor de lo que nosotros pensamos, o nosotros, mejor dicho, opinamos a favor de lo que ellos plantean, pero también hay que leer los que opinan en contra, y los que tienen planteamientos que, por más que uno no los compartan, tienen asidero en gran parte de la población. Se puede leer a Rodrigo Rayo, que él plantea que el mercado va a solucionar esas cosas, y que si no, la filantropía, prácticamente que es la limosna,
va a ser la que tiene que ayudar eso, y el Estado simplemente tiene que meterse en temas extremadamente puntuales. Termino con esto. Bien, así Jorge, es. Perdón. ¿sí? Dame un segundo, Álvaro, que ya Sí. termino. Jorge planteaba lo de la fiscalidad, ¿no? De las políticas fiscales transformadoras. Y esto no es una opinión, sino que lo voy a dejar para que cada uno de nosotros lo piense. ¿Eso es simple, modificar la fiscalidad? La pregunta sería, no, no es sencillo. ¿Es probable? ¿Es posible? Sí, posible es. ¿Es probable? Y probable hay que ver. ¿Ah? Hay que ver si es probable. Posible, sin duda que es, porque ahí pasa por generar las condiciones para construir correlaciones de fuerza que obliguen, impulsen, le den el pie, que generen a los gobiernos presión del punto de vista social, de que esas medidas se tienen que tomar para favorecer a la gran mayoría de la población. Y ahí al principio, modificar la política fiscal implica tener un Estado que se encargue de redistribuir la riqueza y que genere políticas de contención para sopesar todo este proceso de pandemia, que las muertes, que son lamentables, tristes, son una de las tantas consecuencias que vamos a tener. Esas son consecuencias a corto plazo, pero vamos a tener consecuencias a mediano y a largo plazo que no van a ser fáciles de superar. Gracias a todos y disculpen, pero me parecía que incorporar algunos elementos estaba bueno. Saludos, gracias Álvaro. Bien, Leonardo, sí, efectivamente interesante, porque a veces es cierto, nosotros damos por sentado el conocimiento de muchos, principalmente estos tipos de conceptos en el marco económico, y de repente creemos que todos lo estamos asimilando de la misma forma. Haciendo esa salvedad, efectivamente, surgen muchas inquietudes, más con esto último del tema tributario, porque sabemos que los impuestos los pagamos todos. Entonces, ¿cómo establecer políticas que vayan en función de incrementar la carga tributaria? Entonces, inmediatamente, yo como trabajador pienso, si yo lo que quiero es que me bajen los impuestos, no que me los suban. Sabiendo dentro de mi lógica que el beneficio efectivo de ese incremento tributario no me va a revertir una política pública que me beneficie, porque lo que siento en el ambiente, lo que hay ahorita es más bien que no me beneficia ninguna política pública. Lógicamente, esto ya trasciende a ver aspectos ya estructurales, ¿verdad? De mayor magnitud a nivel de país, que son temas que requieren bastante, ¿verdad?, discusión, pero para eso estamos aquí viendo cómo complementamos, cómo se aportan ideas que contribuyan precisamente alrededor de todos estos temas que al final pues serán elementos que contribuirán a poder ir definiendo pasos a pasos dentro de la dinámica del movimiento sindical, dentro de las oportunidades que se van presentando las situaciones para una mejor estrategia en función de todos estos elementos. Daría la palabra a Feacíes. Gracias, Álvaro. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, en primer momento, agradecer al expositor una magnífica presentación que nos pone en perspectiva, ¿verdad?, la situación en que se encuentra no solo nuestra región, sino que Latinoamérica como tal. Y a Leonardo por las aclaraciones de algunos conceptos que siempre es bueno, ¿verdad?, traerlos a colación. Bueno, yo solo quisiera plantear, digamos, una de las grandes preocupaciones para el caso nuestro, El Salvador, ¿verdad?, actualmente en nombre de la pandemia, porque esto también hay que aclararlo, o sea, la situación de la pandemia nos ha movido totalmente el piso a todo el mundo, ¿verdad?, pero en nombre de la pandemia también se están haciendo algunas situaciones para el caso nuestro, que ya rondamos prácticamente entre el 80 y el 90% del endeudamiento del Producto Interno Bruto, digamos. ¿Qué implicaciones, más allá de las que ya tenemos, verdad, que ha aumentado, digamos, el número de personas empobrecidas, han disminuido la recaudación fiscal, etcétera? Pero este tipo, digamos, de endeudamientos que van a la alza, no solo en El Salvador, sino en casi toda la región,
¿qué implicaciones podrían tener, digamos, en la dinámica del empleo y en la vida de los y las trabajadoras, verdad? Porque sabemos que los gobiernos están tramitando más préstamos, ¿verdad? Con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, que también conocemos que no lo hacen de gratis, ¿verdad? Esto siempre trae implicaciones concretas para el caso más privatizaciones de servicios públicos, mayores, o sea, aumento, digamos, en ciertos impuestos. Aquí se habla, por ejemplo, de aumentar, de pasar del 13% que tenemos del IVA a un 15%, y sabemos que es un impuesto que lo pagamos todos y todas, ¿verdad? Y nos ha quedado claro hoy en la exposición, que tanto lo abordaba el compañero expositor y Leonardo, de que también los gobiernos han subsidiado, pero han subsidiado a las empresas, han subsidiado, digamos, a la banca, pero no han subsidiado, digamos, en una dinámica más amplia a los trabajadores y trabajadoras que fueron los que tuvieron un impacto más concreto, digamos, en la dinámica de las cuarentenas obligatorias, como lo tuvimos pues en Centroamérica. El caso nuestro, casi estuvimos 4 meses, ¿verdad? Donde en esos 4 meses, pues, los compañeros y compañeras no percibieron su salario. Entonces, quisiera que ahondáramos un poquito más sobre cuáles serían las implicaciones más concretas que el endeudamiento de nuestros países podría tener hacia la población, y en este caso específicamente con los trabajadores y las trabajadoras. Y nuevamente agradecerles. Jorge, ¿tienes alguna? Sí, claro, Álvaro. Ok. No, agradecerle, bueno, tanto a Leonardo como a la compañera de FEACIES, que ahora no recuerdo el nombre, me disculpa, compañera. Marta Saldaña, FEACIES. Marta, sí, Marta, gracias. Marta coloca un tema central que es este tema del endeudamiento público. Y los dos países que tienen la situación más complicada son El Salvador y Costa Rica, en Centroamérica. Son donde el tema del endeudamiento viene creciendo, la deuda pública sobrepasa el 70% de su Producto Interno Bruto. ¿Y cuáles son los efectos de esto? Los efectos de este endeudamiento es que la deuda pública es efectivamente, tiene dos composiciones. Deuda interna, que es cuando nacionales compran bonos del Estado para que el Estado pueda sufragar sus gastos o pagar sus gastos. Efectivamente, la deuda interna es de personas que tienen recursos. Un bono es promedio que ponen los estados, póngale 5 o 6 millones de dólares, ¿verdad? A 6 meses, a 10 años, a 5 años. Ninguno de nosotros tiene 5 millones de dólares bajo el colchón para ponerlo ahí a 1 año o 2 años, ¿verdad? Y que gane una tasa fuerte. Entonces, los grandes capitales nacionales juegan con este tema de la deuda interna porque aumentan su tasa de ganancia, porque en general la deuda interna los estados le pagan a tasas más atractivas de interés. La tasa promedio de un préstamo externo es al 3 o 4% de interés. En la deuda interna, nuestros países están poniendo esos bonos para que inversores privados nacionales obtengan entre un 8 y un 10% de tasa de interés. Y el otro problema es la deuda externa, la empréstitos internacionales. Esto obliga, y vuelvo otra vez al ejemplo de El Salvador y Costa Rica, que en este momento son los únicos dos países que tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
un acuerdo firmado, implica que vienen estos organismos y empiezan a exigir reducción de presupuestos públicos, reducción de salarios, aumento de impuestos al consumo, al IVA. ¿No? Álvaro hablaba de que a nadie nos gusta el tema de los impuestos. El problema es que tenemos impuestos esencialmente basados en impuestos al consumo. Y esos son los más regresivos porque a la hora de que usted va a comprar una caja de leche, paga ese impuesto, lo mismo, el que tiene un ingreso de $20 al que tiene un ingreso de $50,000, ¿verdad? Por ese cartón de leche. Y por supuesto, para el que paga $20, ese IVA va a ser, al que gana $20, ese IVA va a ser más duro que al que tiene un ingreso de $50,000. Entonces, se vienen en el tema de endeudamiento restricciones en políticas salariales para los trabajadores del sector público, se vienen recortes presupuestarios y principalmente volvemos, muchos de ustedes no lo recordarán, pero América Latina en la década del 80, me acuerdo cuando Fidel lo planteó, el gran problema de la deuda. En ese momento era la deuda externa, hoy se conjuga la deuda interna y la deuda externa. En síntesis, para responderle a Marta, mayor endeudamiento significa mayor empobrecimiento de nuestros países, porque los estados tienen que pagar más intereses, tienen que pagar el principal de la deuda. Eso es como cuando uno se endeuda con una tarjeta de crédito. Ya todos sabemos que una tarjeta de crédito usted va a compra, pero los intereses son mucho más altos que los intereses de un crédito de otro tipo. Y la gente se da cuenta que tiene que ir reduciendo cosas para pagar los intereses de la deuda, de esa deuda. Y tenemos el problema de que se están juntando en Centroamérica dos graves situaciones: crecimiento de la pobreza y, como bien decía Leonardo, crecimiento de la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad es que los ricos se apropian de mayor cantidad de la riqueza nacional y los pobres se apropian cada vez de menos riqueza de la riqueza nacional. Entonces los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres se vuelven cada vez más pobres. Eso es la desigualdad, ese es el fenómeno. Y déjenme compartirles nada más una gráfica, esta gráfica. La última lista del Banco Mundial sobre los 10 países más desiguales del planeta. Sudáfrica en primer lugar, Haití en segundo, Honduras en tercero, Colombia cuarto, Brasil quinto, Panamá sexto, Chile séptimo, Ruanda 8, Costa Rica 9 y México 10. De los 10 países a nivel mundial más desiguales del planeta, 8 son de América Latina. Yo siempre digo que en Centroamérica no somos campeones en fútbol en nada, pero en desigualdad y pobreza efectivamente somos campeones. Vean el caso de Honduras, donde ha crecido aceleradamente la pobreza con la pandemia y es el tercer país más desigual del mundo. Esa es una confluencia totalmente grave, porque no es solo que somos más pobres, sino que aquellos que más tienen
se apropian cada vez de más. Así que el escenario para El Salvador es muy complicado en materia de endeudamiento, y el grave problema es que en nombre de la pandemia, efectivamente en toda Centroamérica se está utilizando la pandemia para endeudarnos más, para obligarnos a estar más dependientes de la banca internacional y para que los ricos en Centroamérica con la pandemia son los que se están haciendo más ricos, no solo con sus zonas francas que no pagan impuestos o con sus exportaciones e importaciones que están con beneficios tributarios, sino que además esos ricos que son los que pueden comprar bonos de deuda del Estado para que el Estado funcione, sin mover un dedo, están recibiendo ganancias del 9 o el 10% con esos recursos. Así que es toda la perversidad de lo que estamos en este momento. Jorge, Álvaro, déjame hacer un comentario cortito que me parece que viene a... Está en consonancia con lo que planteaba Jorge. Yo no sé si ustedes saben, pero yo trabajo en un banco en Uruguay, en un banco público, por suerte. Y les quería hacer un comentario sobre el planteo que hacía Jorge sobre las tarjetas de crédito y el endeudamiento, para analizarlo y entenderlo lo que significa, ¿no? Si yo tengo una tarjeta de crédito equivalente a mi salario, ¿no? Generalmente la gente tiene más de una tarjeta de crédito. Yo me gasto en un mes todo mi salario. ¿No? Ese salario, yo, como no voy a poder pagar a fin de mes, porque si no pago solo esa tarjeta y no pago más nada, lo que hago es financio el saldo de la deuda. Pago el pago mínimo, entre una parte, y financio el saldo de la deuda. Miren esto. Voy a citar el caso del Uruguay. Aquí en el Uruguay, los ajustes salariales generalmente son el equivalente a la inflación. O sea, una inflación de 8.5 al año, nosotros tenemos un ajuste salarial del 8.5%. Si ganamos 100 pesos, vamos a recibir 108.5 pesos de aumento salarial. Perfecto. Pero volvamos para atrás. Y acordémonos que nosotros nos gastamos todo nuestro sueldo en una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, los 100 pesos nos gastamos. Pero cuando miramos la tasa de interés de la tarjeta de crédito, acá es común tarjetas de crédito del 35% tasa de interés efectiva anual en pesos, quiere decir que yo en un año, para cancelar la tarjeta, tengo que pagar 135 pesos. No me da con los 108,50 que recibí producto del aumento salarial. ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Para que se vea también la complejidad y cómo culturalmente hay una dominación de parte de las clases dominantes que nos hacen creer que por encima de todas las cosas lo más importante es el consumo. Fíjense esto. Si yo formo parte de una organización sindical, le voy a exigir, como derecho, como trabajador, que mi organización sindical negocie un nuevo pacto salarial que me permita seguir consumiendo. Pero ya no me da con la inflación, porque yo ya no debo los 108,50, debo los 135. Entonces, por más que me consigan un 20% de aumento salarial, yo voy a tener 120 para pagar 135. No quiero entreverarlos, digo, pero quiero que nos demos cuenta de lo grave que es esa situación, de lo grave que es el consumo y el endeudamiento. Pero nosotros estamos permanentemente inducidos a eso, porque tenemos que tener el celular que saca mejores fotos. Yo a veces me pregunto para qué tengo un celular con tremenda foto y yo lo preciso para hablar, pero al final ya prácticamente lo que menos hago es hablar por teléfono, porque uno utiliza las redes y todo lo demás. Pero ese proceso de la permanente búsqueda del consumo, ¿no? Nos lleva a ser parte
y estar totalmente incluidos, inmersos, metidos, y formamos parte de la cultura dominante. Y uno de los primeros elementos de la cultura dominante que forma parte de la dominación es el consumo, porque nosotros trabajamos para consumir. ¿No? No estoy haciendo una reflexión a lo que hace el Pepe Mujica, que después se pone no, quiero entender, que entendamos la gravedad de los procesos de endeudamiento. Jorge sabe mucho más que esto, y con esto termino. Pero una de las principales herramientas de dominación de los países detrás de sus independencias fue la deuda externa. Ya lo decía Fidel, y desde los principios de los procesos independentistas, la dependencia con los grandes capitales condicionó gran parte. El Fondo Monetario al principio te prestaba plata, después te decía cuánto le podías aumentar de salario a los trabajadores de tu país. Digo, para redondear ahí y bajar a tierra algunas cosas que a veces las damos como que las entendemos, pero es importante fundamentar sobre eso y fortalecer el concepto. Gracias. Gracias, Leonardo. Hasta el momento, si tenemos a alguien más que solicite la palabra, no tenemos mano alzada. Si alguien tal vez tiene dificultad para encontrar la mano o quiere hacer alguna intervención, puede aperturar el micrófono y decir que solicita la palabra. Bueno, estamos prácticamente ya llegando al tiempo. Si no hubiera alguna otra palabra, Georgina. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, correcto. Hola. Sí, te escuchamos. Gracias por enviarme la invitación. Ahorita no puedo poner cámara porque está un poco inestable la internet, pero sí he escuchado parte del seminario. Me parece una reflexión muy necesaria en el contexto actual que vive Centroamérica, Latinoamérica, El Salvador, Nicaragua. Decirles a nuestros colegas sindicalistas de El Salvador en el área de textil y a ti, Álvaro, que nosotros en Nicaragua estamos desarrollando también en conjunto con Latinal, y ahora me alegra mucho ver a Jorge, que también está en este proceso a nivel latinoamericano, como siempre, él trabajando en el sindicato, con los sindicatos en los procesos de análisis, de debate, de formación que promueve Latinal. Me parece que este tema es crucial, lo de la deuda externa o la deuda privada, todos los tipos de deudas que tenemos, y necesitamos invitar a conformar un bloque a nivel centroamericano que podamos incidir en el espacio del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, para iniciar un proceso de banderas de lucha que nos ha caracterizado a los movimientos sociales, a los sindicatos, para hacer un freno a este endeudamiento, que podemos hacerlo por etapas. Pues quizás invitarles tal vez a reflexionar lo que puede ser un primer paso, que puede ser pedir una moratoria del servicio de la deuda por los años que está durando el COVID y lo que nos queda, quizás hasta el 22 al 23, luego pedir una reestructuración de esa deuda, y al final el objetivo final nuestro debe de ser la cancelación de esta deuda, la condonación total que decimos nosotros, porque sabemos que históricamente los países desarrollados, con todo este problema del cambio climático, con todo el problema de las crisis políticas, económicas, de pandemia sanitaria, pues nos deben mucho más y se han llevado todas nuestras materias primas, todos nuestros recursos. Entonces tenemos que dar una respuesta de ese tipo. Yo quisiera dejar puesta la invitación, porque desde ya estamos trabajando con la coordinadora regional de textil, de vestuario, de la maquila,
y nos encantaría formar un proceso de este tipo que nos permita llevar a una mayor incidencia de que se escuchen las voces del sector sindical en este tema, porque sabemos que los trabajadores, como ya lo hemos visto a lo largo de esta exposición, pues son las mujeres, sobre todo, son las más afectadas, pues todos aquí tenemos afectación. Un saludo a Jorge, un saludo a Leonardo, a ti mismo, Álvaro, y a las compañeras que las veo muy activas ahí en el seminario presencial que están teniendo en El Salvador. Un abrazo desde Nicaragua. Muchas gracias. Joel López de Honduras. Honduras. Buenos días, compañeros y compañeras. Felicitar al expositor por Jorge, muy buena exposición, muy valiosa para nosotros. Un saludo para Benjamín ahí de Unión del Barrio, que está acá también con nosotros. Bienvenido, Benjamín. La verdad que nos ha dejado al descubierto un país como el de Honduras, un país con los peores indicadores, tanto económicos, ¿verdad? Inmerso en una situación social tremenda y política. Somos un país quizás de los mayores endeudados de América. Casi nos acercamos a los 15.000 millones de dólares, que representa el 60% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso es dramático eso, o sea, solo el servicio de la deuda consume un montón de recursos que deberían de estar sirviendo para nuestro pueblo. Nos decía que Jorge, que Honduras es uno de los países que menos ha invertido en la cuestión de la pandemia, es correcto. Los 47 millones de dólares que invirtieron se los robaron en unos hospitales chatarra que compraron allí. Y las vacunas, el pueblo apenas tenemos el 1% de la población vacunada y el 95% de estas vacunas han sido donadas. Es lamentable que tengamos un país como este, pero la verdad que sí tenemos los peores indicadores, ¿verdad? Y eso nos hace reflexionar de que el país no puede continuar por estos rumbos, porque de continuar en esta espiral que va, el país puede colapsar poco por esos niveles de endeudamiento que tiene. Entonces me parece que ha sido una excelente exposición y que nos ha dejado al descubierto una vez más la profunda crisis que vive nuestro pueblo hondureño. Muchas gracias y lo felicito por este evento. Gracias, Joel, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo, nos quedan aproximadamente 7 minutos. Vamos a hacer una especie de conclusiones y finalmente daría la palabra a Leonardo y Miguel para que hagan el cierre de este evento el día de hoy, de este webinar. Bueno, primeramente puntualizando algunos aspectos, efectivamente el tema está centrado en, digámoslo así, políticas públicas, dependencia de capitales, el tema de la pandemia y cómo todo esto se cruza siempre con el tema directo que tiene que ver con el tema de crecimiento de pobreza, crecimiento de desigualdades frente a todas estas cosas que vemos y que precisamente son los temas que se han venido abordando, como cada día unos se hacen más ricos y otros se hacen más pobres, y esa riqueza no surge del aire, sino que surge precisamente de los sectores, fundamentalmente las fuerzas productivas en cada país, de los trabajadores que generan riqueza, pero por una mala distribución de la misma y precisamente por ese crecimiento, el ensanchamiento de esas brechas, se van creando esas grandes desigualdades. Sobre eso, ¿cómo incide efectivamente? Incide en unas sociedades, en nuestras sociedades, principalmente en el área Centroamérica y el Caribe, donde tenemos altos niveles, índice de desempleo que no solo está vinculado a la parte, digamos,
de la relación trabajador que busca un empleo, sino también desempleo visto desde el punto de vista de aquellas empresas que cierran a su gusto y antojo, principalmente en el sector de Maquila, Zona Franca, donde despiden a diestra y siniestra a trabajadores sin importar la condición y la situación de los trabajadores y lo que los trabajadores han sido y representan para esa empresa en la generación de utilidades y capitales. Dentro de eso encontramos trabajadores igual que dentro de la pandemia a nivel de Centroamérica han sido suspendidos y despedidos de estos puestos precisamente argumentando el tema del impacto que ha tenido la pandemia, entre comillas, en sus capitales, en sus posibilidades de continuar de la forma como venían trabajando. Encontramos también el tema de la informalidad como un tema donde efectivamente hay toda una dinámica de comportamiento diferente a nivel de los países centroamericanos, pero hay un eje común precisamente que es cómo la economía a través de la informalidad se ve en gran medida de su desarrollo, estableciendo ciertos indicadores que de manera de una política firme y económica se vincula del efecto fundamental que es la producción de los bienes, la producción efectiva de los productos útiles para las sociedades y ahí se desarticula esa correspondencia. El otro tema sería también el deterioro que esto influye en las sociedades, principalmente en los trabajadores, ¿verdad? El tema de la salud, ya lo vemos con esto del COVID. Se hablaba hace poco de las vacunas, las inversiones, los préstamos que están recibiendo cada uno de los países a nivel del área, precisamente para buscar cómo hacerle frente a este fenómeno del COVID. Entonces, cómo los trabajadores igualmente están siendo afectados en temas de salud, y no solamente el tema de la vacuna, sino cómo la labor de prevención, ¿verdad? Cómo se ejecuta y desarrolla para evitar precisamente una mayor desencadenación de contagios o de afectaciones que se puedan tener, tanto directas como colaterales, que pueden estar vinculados a enfermedades crónicas que pueden tener los trabajadores. Otro elemento es que me parece a mí que es importante dentro de todo este ámbito que abordamos de desarrollo, es el tema de la tecnificación también de la mano de obra. Es importante cómo el movimiento sindical está sumido en un estancamiento de generar mejores conocimientos, mayores habilidades, mayores destrezas que permitan precisamente al trabajador poder elevar su nivel de conocimiento y en esa medida poder optar a fuentes de trabajo de mayor tecnificación, y eso obligaría también a nuestros países a que el tema de las maquilas sea ya no sobre la base de lo estándar, de lo normal, de lo bajo, sino que con un nivel alto de mayor calificación que adquiera una mejoría, que se vea repercutido una mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores. Otro elemento que señalaría sería también las condiciones de vida versus el consumo, que se hablaba hace poco, la tendencia que tenemos a pesar de los niveles de pobreza o los niveles bajos de condiciones de vida que tenemos los trabajadores, a pesar de eso tenemos mucha influencia de la mentalidad consumista y a veces lo poco que tenemos no lo invertimos de la manera correcta y eso también debilita precisamente nuestras mismas condiciones de vida que nos hacen precarizar frente a situaciones donde a veces podemos encontrar que no hayamos salida y lo vemos desde el punto organizativo y a veces hasta dudamos que las organizaciones sindicales podamos hacer ese alcance y ese empuje para alcanzar conquistas que a veces pensamos que puedan ser imposibles, como lo vivimos hoy, que estamos hablando de las cuestiones tributarias, cómo se podría incidir el movimiento sindical en estas cargas tributarias, además en los temas que tienen que ver con la universalización, como se decía ahí, de los sistemas públicos de beneficio social, a nivel de Centroamérica. Y no escaparía aquí el tema del salario mínimo,
¿ya? El salario mínimo, que es otro elemento que es básico y fundamental dentro del establecimiento de parámetros a nivel de cada país en Centroamérica que puedan motivar efectivamente el ejercicio y el desarrollo del trabajador en función del recurso de su mano de la mano de obra. Y lo último que podría agregar en esto son las propuestas que han surgido en este evento, que considero pues el movimiento sindical está tomando nota. Igualmente hay aspectos que están relacionados a algunas acciones que ya se vienen trabajando y otras que han aparecido que se deberán tomar en cuenta para ver de qué manera se puede extraer aquellos elementos que nos den el paso a paso o los elementos primarios para poder desarrollar políticas del movimiento sindical propositivas frente a la sociedad, a los gobiernos. En esto se hablaba últimamente de lo que decía Georgina, el tema del SICA, cómo se incide a través del SICA, ¿verdad? Cómo se incide a nivel de la región con el BCIE en términos de lo que se decía, la moratoria de la deuda, reestructuración de deuda, etcétera, y cómo esto se mira no solamente desde el capital, sino que se vea también desde cómo esto está impactando negativamente en los trabajadores, que es allí donde se da la disfunción de estas situaciones. Todo esto yo lo resumiría en que el movimiento sindical necesita, y esa es la idea, establecer una agenda de trabajo de políticas globales en Centroamérica y específicamente hoy que estamos abordando desde el punto de vista del sector maquila, cómo esa agenda de políticas globales en Centroamérica nos puedan llevar precisamente a establecer esos puntos esenciales dentro de la agenda que nos lleven a estos elementos que hemos abordado el día de hoy. Y finalmente, en esta parte, la Coordinadora Regional de los Sindicatos de Maquila Textil, precisamente uno de sus enfoques y esfuerzos es poder establecer elementos en la región que en un mediano o largo plazo vayan siendo comunes. Un ejemplo como una agenda única de trabajo alrededor de una política, digámoslo así, de convención colectiva, alrededor de la libertad sindical, etcétera, que estabilicen y den una pauta frente a las transnacionales que trabajan en Centroamérica y que son de un mismo capital, tanto en Nicaragua, en Salvador, Honduras o Guatemala. Yo ahí haría brevemente las conclusiones, ya estamos a 2 minutos, pero no importa, podemos pedirle a la audiencia 5 minutos. Segundamente, quiero agradecer a todos los dirigentes sindicales y invitados que nos han acompañado. Como decía Joel, Unión del Barrio se ha integrado, se ha conectado. Unión del Barrio es una organización que radica en Estados Unidos y que ha estado y trabaja solidariamente con el movimiento sindical también. Agradecer a cada una de las organizaciones miembros de la coordinadora sindical, Coordinadora Regional de Sindicatos de Maquila Textil, agradecer a Unión, a ESNA Unison, agradecer también a Jorge, a todos los que de una u otra manera han estado participando en este evento y saber que la invitación queda abierta para dentro de 15 días abordar un tema más específico precisamente alrededor de estos aspectos que hemos abordado. Prácticamente qué aspectos propositivos, qué está haciendo el movimiento sindical en el área de Centroamérica y el Caribe frente a todos estos aspectos que vemos amenazantes de estas políticas y esta crisis en Centroamérica. Va a ser un abordaje visto desde el punto de vista sindical. Vamos a contar con 3 invitados y también vamos a tener la participación de los dirigentes sindicales de Cuba y Centroamérica en este evento dentro de 15 días que tendremos siempre los días jueves de 9 a 11 de la mañana. Así que quedan muy bien invitados. Dejo la palabra primeramente ahora a Leonardo y finalmente Miguel Ruiz. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Yo simplemente un saludo a todas y todos. Yo le voy a, ahí por WhatsApp coordinamos que le voy a dar a Jorge que dé un saludo final también. Voy a cederle parte de mi tiempo.
en un acto de demostración de que los uruguayos siempre le ganamos al fútbol, a los ticos. Pero bueno, voy a ceder un espacio del tiempo ahí. Pero solo les quería dejar este mensaje. La formación sindical es estratégica, es fundamental. Nosotros tenemos que saber de manejar, no ser expertos ni nada de eso, pero sí tenemos que tener la capacidad de, cuando vemos una información, poder comprenderla. Y para eso nosotros, la idea es colaborar en todo este proceso, pero también tiene que estar acompañado de el compromiso de cada uno de ustedes en buscar información, en ver algunas cosas que queden dudas, en preguntar. Yo me acuerdo que yo formaba parte del Consejo Central de mi sindicato acá en Uruguay, y había un compañero que iba todos los días con una libretita. Nosotros hablábamos de temas muy técnicos porque éramos casi todos bancarios, y él anotaba, y después cuando salía me preguntaba: Leo, ¿me explicás qué quiere decir tal cosa? Y creo que a veces nosotros tenemos que aprender de esos gestos de humildad, de entender de que no tenemos por qué saber todo, pero tenemos que tratar de aprender la mayor cantidad de cosas posibles, o sea, aumentar nuestro conocimiento. Y eso nos va a permitir disputar en igual de condiciones con el bloque dominante, porque ellos sí se preparan. ¿Ah? Ellos tienen cientos, miles de personas preparadas para cada vez que nosotros vamos a negociar como organización sindical contra ellos. Ellos siempre están mucho más preparados que nosotros. ¿Ah? Y eso implica que nosotros tenemos que esforzarnos más en la adquisición de conocimiento y poder disputar con ellos desde el punto de vista teórico, para que después las cosas se diriman desde el punto de vista de la correlación de fuerza a través de la movilización. ¿Ah? Simplemente eso. Yo le cedo a Jorge. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por aguantarme en algunas cosas. Y bueno, nos veremos en unos pocos días. Saludos. Álvaro, gracias, Leonardo. Solo un minuto, no me voy a exceder. Es que quería decir que, aparte de lo que vos en esa muy buena síntesis has hecho, yo quisiera insistir que el movimiento sindical en Centroamérica tenemos una prioridad, que es incorporar a nuestra agenda de lucha sindical una agenda política, porque tenemos que enfrentarnos a estas élites centroamericanas que en el marco de la pandemia se están volviendo o se han convertido en más abusivas, más explotadoras y más insensibles. Y efectivamente yo veo con optimismo el escenario político que se ha abierto en Honduras, veo el desafío político en El Salvador. Costa Rica vamos a elecciones a principio del año entrante, y el movimiento sindical y movimiento social en su conjunto tenemos que incorporar esta agenda política de transformación en función de nuestros pueblos. Hoy en Nicaragua está todo este debate político en un escenario electoral, y que creo que es fundamental que nosotros actuemos políticamente, porque no somos entes corporativos, somos sujetos políticos, sujetos sociales, con organizaciones de lucha, y en ese sentido creo que todas estas actividades tienen que fortalecer nuestra capacidad política para hacer de Centroamérica una subregión que no sea la subregión ni más pobre, ni más desigual, ni más asimétrica, ni más excluyente. Tiene que ser una Centroamérica en donde quepamos todos y todas. Y esa es la gran tarea histórica que tenemos en este momento, el movimiento sindical. Eso era lo que quería plantearles. Muchas gracias. Gracias Jorge, y los dejo con Miguel Ruiz para que cerramos. Muchas gracias. Agradecer la brillante exposición que nos hizo acá nuestro hermano Coronado, y desde ya decirle que los participantes han solicitado que nos pueda brindar la información para compartir, Coronado, ¿verdad? Porque es una información que nos va a servir para elaborar nuestras estrategias, nuestra
y además nuestra preparación, porque aquí hay grupos que después van a multiplicar este conocimiento y esta información. Muchas gracias por esa y siempre acompañarnos. Como nosotros, Leo tiene razón, creemos que todos nos conocemos, pero Jorge tiene casi 30 años de venir trabajando estos temas, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Nos hemos conocido en este trabajo y tiene una gran experiencia, pues él, además de sociólogo, economista y otro montón de cosas, pues es una persona vinculada a las luchas sociales y eso pues a mí me agrada y compartirlo, ¿verdad? Igual a Leo, agradecerle a Leo, compromiso que tiene Leonardo Batalla en este esfuerzo. Leo es un bancario, él dice que es trabajador, ¿verdad? No le gusta que le digan bancario, pero bueno, su experiencia y su capacidad al movimiento es importante y el esfuerzo que se hace a nivel global. Está Unión del Barrio, ¿verdad? Unión del Barrio, para los que no conocen, yo no sé, Benjamín, si estás ahí, pudieras dar un saludo. De los 3 minutos que yo tengo, te voy a regalar uno para que la gente sepa. Unión del Barrio son los compañeros que trabajan el tema de la migración. Entonces, mira, aquí está Guatemala, Honduras y El Salvador, y es importante que te conozcan y que después vamos a hacer un foro contigo, ¿verdad? Para que nos explique todo el trabajo que hace Unión del Barrio en Estados Unidos. Benjamín está en Estados Unidos, ¿verdad? Y desde allá hace el trabajo y es un compañero muy solidario con la región centroamericana y con los de la Maquila, ¿verdad? Entonces, no sé si das un saludo breve ahí, Benjamín, si estás por ahí. Sí, como no, muchas gracias, Miguel, Leonardo y pues Jorge, muchas gracias por pues, la invitación a participar en esta discusión que para Unión del Barrio, una organización política que lucha acá como mexicanos, latinoamericanos, y reivindicamos pues nuestra lucha de clase para asegurar pues de que nuestras comunidades mexicanas, latinoamericanas, fortalezca nuestra capacidad de hacerle frente a esta ofensiva del capitalismo que pues también nos tiene aquí bien señalados y reprimidos, especialmente de la comunidad migrante en la frontera Estados Unidos-México. Hay una represión tremenda que se está llevando a cabo de carácter fascista, donde persiguen, detienen y crean toda una economía para detener a migrantes. Es una situación bastante grave de violación de derechos humanos, pero pues aquí agradecido de participar, escuchar de la situación económica y pues de alguna manera poder también aportar en esta lucha que es mundial de la clase trabajadora. Gracias, Miguel. Gracias, Benjamín. Y próximamente vamos a hacer un evento contigo para compartir el trabajo que desarrollan sobre el tema de la migración. Agradecer a Georgina, pero sobre todo agradecer a los líderes sindicales de FEACIE que han estado ahí disciplinados, muy interesados en este debate, la red de solidaridad de sindicatos de Maquila de Honduras, ¿verdad? Agradecer a los compas acá de Guatemala, que también está al frente Erix ahí con todo ese equipo. Agradecerles a todos y por supuesto los NICA. Yo solo 4 elementos. Llamar a la unidad, compañeros. Para enfrentar todo esto necesitamos unidad en medio de la diversidad de nuestras discrepancias. Segundo elemento, hay que construir alianzas y esto que estamos haciendo es construcción de alianzas, ¿verdad? Alianzas que nos ayuden a entender todos estos fenómenos que están pasando es importante. Tercero, capacitar, la formación, el conocimiento es vital para que no nos manipulen, no nos mientan, no nos engañen. Y lo cuarto es construir propuestas, porque podemos tener esto, pero si no tenemos capacidad de propuesta para incidir, estamos limitados. De tal manera que estos elementos son fundamentales y por eso la importancia de esta formación a distancia, pero pronto nos vamos a encontrar en cada uno de nuestros países. Pero hay que seguir adelante e invitarlos, como decíamos, entre 15 días nos vemos. Vamos a tener un líder sindical de Cuba, de la poderosa CTC de Cuba, una central única. Vamos a tener un representante del Cono Sur,
¿verdad? Que nos expliquen cómo están enfrentando estos desafíos y por supuesto la región centroamericana de la coordinadora, que vamos a hacer nuestros planteamientos, porque ya hemos visto todo este mecanismo, ¿verdad? A nivel global, regional, y ahora vamos a ver las propuestas. De tal manera, agradecerles a todos, invitarlos, sí, para el próximo jueves, vamos con OIT. Hay un tema importante que tiene que ver con el impacto también del COVID desde la perspectiva del convenio 190, desde perspectiva de los convenios fundamentales de la OIT, cómo vamos a enfrentarlo. De dejarlos invitados, programarse ya desde el jueves y después continuamos. Yo les deseo mucha suerte, un gran abrazo, ¿verdad? A todos los participantes, Georgina, ¿verdad? Creo que no lo había mencionado, gracias por participar y a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, compañeros, y por supuesto a los miembros de la coordinación política, Joel, a Marta, a Eric, ¿verdad? Y a Evangelina y Pedro Ortega, que han estado involucrados de manera directa. Un gran abrazo y muchos saludos a todos y todas. Un dato importante para todos es que tuvimos 115 personas presenciales en cada uno de los países en las diferentes salas, 26 online, para hacer un total de 140 personas que estuvieron pendientes de este webinar. Muchas gracias a todos.